Las estadísticas de ventas pueden ser realmente un game changer o un cambio de juego si se utilizan correctamente. Por ejemplo, imagínate, saber hace 5 años en promedio se necesitaban 3.68 llamadas para poder llegar a un prospecto. Bienvenidos al episodio 145 de Crece y Muere el podcast, en el cual, a través del conocimiento de las estadísticas y el uso correcto de estas, vamos a comenzar a aplicar, como en este caso que te mencionaba, que al menos 4 llamadas te podían llevar a un prospecto, convertirlo en cliente hace 5 años. Eso, hoy, ya cambió. Si quieres conocer más, pues quédate y crece. Y así es, bienvenidísimos a este gran episodio 145 de Crece Hombre el Podcast. Episodio 145 semanas. Impresionante, es que pareciera fácil mencionarlo, pero es un hito y es un agradecimiento, insisto, muchas veces a todos y cada uno de ustedes, a quien permite escucharme, a las personas que me escuchan en Guatemala, en otros países, en donde ustedes me quieran escuchar. La verdad que ha sido un espectáculo el poder saber de ustedes y eso para mí es una bendición y es una gratitud increíble. Agradecerme por continuar porque son 145 semanas. Suena ridículo, pero realmente así lo es, 145 semanas. Semana a semana de estar compartiendo contenido y aquí pues compartiendo algo muy interesante, llegando a un hito de los 145 episodios en el cual hablaremos de las estadísticas. Y para darte un contexto, realmente a mí las estadísticas, lo he mencionado muchas veces, me encanta mucho el contexto de lo que hemos venido validando nosotros y esto ha sido como muy relacionado, mejor dicho, a cómo la estamos gestionando. Son algunas estadísticas que me encontré por internet, algunas que realmente están siendo actualizadas al 2023 y que nos está dando mucha información, como te decía en la introducción de este episodio. Hace 5 años, 3.68 llamadas era lo necesario para poder llegar a un prospecto. Eso lo que te diría a ti es que al menos tienes que hacer 4 llamadas para, por supuesto, llegar a ese prospecto y convertirlo en cliente. Ahora bien, los tiempos están cambiando y mucho. Y eso es muy importante que lo sepas. Y con esto tienen que estar siempre al tanto de que los datos están cambiando constantemente y tienes que estar actualizándolo. Mirándolo desde esta circunstancia, hoy se está diciendo de que necesitas 8 llamadas en promedio para poder alcanzar un prospecto. Si tú te hubieras basado en data de hace 5 años, posiblemente al cuarto o quinto intento estarías diciendo, este cliente ya no quiere de mí. Y esto estarías perdiendo muchísimas oportunidades y muchísimo dinero por no tener estadísticas actualizadas porque está cambiando. Algo que tenemos que saber es que por más que lleves muchísimo tiempo en las ventas, el punto principal es que el ser humano cambia y espérame, vamos a despertate. Constantemente estamos cambiando. Y en este episodio, un episodio que vamos a ir bastante aterrizado, vamos a hablar de 20 estadísticas que nos pueden dar un contexto muy importante y que nos van a permitir monetizarlos siempre y cuando quieras, pero sobre todo escuchar el concepto de cómo las estadísticas, si realmente las utilizan, pueden llegar a ser un game changer. Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos y por eso aquí en este episodio 145 hay algunas de las estadísticas más recientes disponibles para poder ayudarte a ti a tener una gran perspectiva y una ventaja que necesitas para poder vender en este 2023. Realmente un contexto espectacular, así que si quieres tú conocer más sobre lo que estamos viendo en el método VAR, lo que podemos identificar contigo, con tu empresa, no dudes en, por favor, enviarme información a @putoamo de las ventas, también o al correo diegoenriquez@fanca.com, diegoenriquez@fanca.com, para que realmente podamos nosotros poder ponernos en contacto y poder salvaguardar todo lo que quieres que desarrollemos en conjunto. Pero bueno, sin más, vayámonos a comenzar a ver estas grandes estadísticas que puede ser que sea corto o que de repente hable más de la cuenta y que nos vayamos alargando. Así que mejor arranquémonos y vayámonos a la carnita de este episodio 145. Vámonos con la estadística número 1. Los estudios muestran que preguntar entre 11 y 14 preguntas durante el curso de una llamada va a resultar en un potencial de éxito de hasta un 74% mayor. Dice que la fuente aquí es de gong.io.
Estás hablando de que el hecho de que tú tengas preparado tu set de preguntas de valor, tu arsenal más importante de todos los putos amos y putas amas de las ventas, te puede incrementar el hecho de que tú puedas llegar a tener 74% mayor probabilidad de poder cerrar un cliente. Imagínate eso. ¿Tú qué darías por tener 74% mayor cantidad de cierres en este 2023 de lo que tú tuviste el año pasado o versus lo que tuviste hace 5 años? Imagínate, Gongo.io nos está diciendo que el hecho de que utilices de 11 a 14 preguntas durante el curso de una llamada lo que te va a permitir es que el cliente o el prospecto en este caso esté analizando y diciendo, wow, este tipo o esta tipa realmente está muy interesado y me está haciendo muchas preguntas de valor que me permite a mí saber de que esta persona es autoridad y que tiene muchísimo conocimiento. Por lo tanto, quiero decirle la información y eso va a incrementar hasta en un 74% la probabilidad de cierre. Estadística apasionante y muy interesante. Vámonos con la estadística número 2. Dice que casi 6 de cada 10 compradores quieren discutir el precio en la primera llamada. La fuente, HubSpot. Y eso sí es muy interesante, lo hemos hablado y siempre que hablo yo en el método VAR, vendedores de alto rendimiento, les menciono que a la hora de mandar una propuesta, lo primero que ve el cliente que es precio. Yo quiero que lo discutamos. Dice que 6 de cada 10 compradores quieren discutir el precio en la primera llamada. Y eso es bien interesante porque lo que tenemos que ir haciendo es entender si estamos dentro del presupuesto o no. ¿Por qué? Porque si no tenemos un aterrizaje de ese 60% de las personas que quieren discutir el precio, lo que va a suceder son dos cosas. Uno, se van a quedar como, bueno, yo quería el precio, yo quería que me hablaras un poquito más con relación a ese tema y que pudiéramos aterrizarlo. Y dos, que si realmente no está dentro de mi presupuesto, posiblemente ya no te voy a contestar. Entonces, nos permite a nosotros también no solo de hablarle, sino de calificar mejor a nuestro prospecto. ¿Por qué? Porque si tú dentro de la llamada le logras identificar y discutir el precio o el valor de inversión con este cliente o este prospecto, y esa persona va a decir, wow, esto sí se sale de mi presupuesto, no tengo ni siquiera la menor cercanía de poder llegar, estás calificando, aunque aún hay, así todavía te diría que tienes que determinar cómo poder hacerlo. Pero el punto principal es que HubSpot nos está diciendo que el 60% de la gente quiere saber el precio en la primera llamada. Y eso para nosotros es vital, que a la hora de que tú estés discutiendo con alguien, eso te permita realmente poder identificarlo y poder decirle. Muchas veces me pasa también en redes sociales, me gustaría saber el precio. Muy buenas tardes, qué bueno saber de ti, me gustaría saber tu nombre. Buenísimo, mira, el precio es tanto, me encantaría saber para quién estás buscando esto o me gustaría tal, el precio es de tal. Entonces, poderle responder, ¿por qué? Porque inconscientemente el cliente en este caso puede estar diciendo, yo le pregunté algo y no me respondió eso que yo quería y eso puede permitir que nos abrumemos o que simplemente el prospecto diga, no me respondió lo que yo quería, no me interesa. Dato bien interesante, ese 60% de los compradores quieren saber el precio en la primera llamada. Vámonos con la estadística número 3. Dice que los clientes tienen 4 veces más probabilidades de comprar cuando se les refiere un amigo. Y esta es la fuente de Nielsen. Y eso lo hemos hablado, pero trascendentalmente en el método VAR, vendedores de alto rendimiento, las ventas relacionales, lo que hemos hablado con relación a los reviews, Amazon, e-commerce, entre otras cosas. Hoy está hablando de que tienes 4 veces más probabilidades de poder comprar o de cerrar una negociación si un amigo los ha referido. Y por eso es que nosotros en el proceso el diseño, mejor dicho, del proceso de la venta, el diseño del customer journey que tú tienes correlacionado con lo que estabas buscando, te va a permitir realmente a ti poder identificar cómo poder tener una cercanía con esa persona, porque lo que estamos buscando nosotros es poder pedir referidos. Y que si de repente tú conoces a alguien, esa persona que va a referir a alguien más, nos pueda permitir a nosotros el poder impulsar el contexto de que realmente hoy le estás generando más valor. Y eso que, como lo hemos hablado en el tema de los referidos, no solo es que si alguien me lo refirió, yo confío en esa persona, sino que quien está refiriendo y a quien referiste compra, su ego se dice, wow, qué buena decisión hice y te voy a seguir refiriendo. Nielsen, una de las empresas más grandes que maneja data y manejo de bases de datos y estadísticas a nivel industrias, lo que nos está diciendo es que 4 veces más probabilidades de poder cerrar si alguien te refiere. Comienza a utilizar el proceso de referidos. Si no sabes cómo, escríbeme, porque tanto en el método VAR abierto como en el método VAR B2B que vemos con las empresas, trabajamos fuertemente este contexto. Vámonos con la estadística número 4. Dice que el 80% de las ventas requieren 5 llamadas de seguimiento después de la reunión. La fuente es Marketing Donut.
Está hablando de que después de que tuviste tu entrevista en ventas, después de que presentaste tu producto, después de que vimos las 4 fases de Zig Ziglar en donde tú hiciste un diagnóstico, hiciste entrar en conciencia a tu prospecto, presentaste la solución y le dijiste cómo pueden hacer el intercambio de esa solución con lo que tú le estás dando y lo que ese cliente o prospecto te puede dar, puedes llegar a tener hasta 5 llamadas después para que puedas cerrar esa negociación. ¿Qué es lo que pasa? La gente no está dispuesta a hacer ese esfuerzo. Y eso lo tienes que saber hoy. Deberías de hacer al menos 5 llamadas mínimo para tú poder dar por cerrado un prospecto o un proyecto en tu CRM. Esta es una de las estadísticas más importantes que vamos a ver el día de hoy porque realmente nos abre muchísimo el contexto de que el 80%, o sea, es decir, 4 de cada 5 llamadas va a requerir 5 llamadas de seguimiento. O sea, tienes que hacer todavía 5 contactos donde la gente dice, es que este tipo no quiere, es que así como, este cliente es un No, estoy de acuerdo, no todos los clientes son un amor, pero el punto principal es cómo le damos el seguimiento ideal para que esto pueda correlacionar y conectar con lo que estamos buscando. Uy, 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 se está poniendo interesante esto. Vámonos con la estadística número 5. Dice que varias industrias informaron un aumento del 50% en las ventas con la venta en redes sociales. La fuente, Forbes. Y esta estadística es, pero directamente correlacionada con la agencia de Lam Co., quienes nosotros les ofrecemos a ustedes todo el programa de la gestión del marketing digital 360, dentro de las cuales uno de los canales que podemos utilizar es todo el desarrollo y la gestión de sus redes sociales para poder hacer social selling, lo que hemos hablado nosotros como el acompañamiento para poder vender a través de redes sociales. Forbes, una de las empresas y revistas más reconocidas a nivel mundial, está diciendo que varias industrias informaron un aumento del 50% en las ventas con la venta en las redes sociales. Tienes que aprender a hacerlo y cómo estructurarlo para que eso te comience a dar resultados. Si quieres escuchar sobre el episodio de Social Selling, ve a buscarlo porque hablamos de recomendaciones para poder vender a través de redes sociales. Si tú quieres gozar del descuento, del 10% del descuento en el primer mes de la agencia de Lam Co., también envíame un mensaje a @putoamo de las ventas, tanto en TikTok como en Instagram, o un correo a diegoenriquez@fanca.com y me dices, Diego, quiero el 10% de descuento de la agencia de marketing digital. Y con muchísimo gusto en el primer mes te lo aplicaremos para que nosotros podamos continuar acompañándote en ese gran proceso. Continuemos con estas grandes estadísticas. Estadística número 6. Dice que el 75% de los ejecutivos encuestados fueron impulsados a asistir a un evento o aceptar una cita como resultado de una llamada o correo electrónico no solicitado. Dice que la fuente es Discover.org. Está hablando de que 75% de las personas que fueron impulsados a asistir a un evento o aceptar una cita fue de una llamada o correo electrónico que no habían solicitado. ¿Qué significa esto? De que nosotros tenemos que adentrarnos muchísimo más en cómo prospectar, cómo salir a buscar. Estoy de acuerdísimo en que el inbound marketing, como estábamos hablando en las redes sociales, nos va a ayudar muchísimo. Pero el otro 50% también me está diciendo que yo tengo que ir a buscarlos, tengo que salir a determinar dónde están estas personas y que nos pueda permitir a nosotros poder saber de la mejor manera cómo poder ayudar y realmente poder identificar cómo yo prospectando y siendo agresivo o agresiva comercialmente, saliendo a buscar a los prospectos, los voy a hacer tomar decisiones que no estaban esperando. No es crear necesidades, es despertar necesidades. Y ese 75% de las personas que fueron encuestadas nos lo están haciendo validar. ¿Ok? Vámonos con la estadística número 7. El 43% de los consumidores tienen más probabilidades de comprar un producto nuevo cuando aprenden sobre él de sus amigos en las redes sociales. Y otra vez la fuente nos la da Nielsen. Dice que las redes sociales hoy están educando a la gente a poder comprar productos. Cuando la gente se emociona, por eso es que comenzamos nosotros a amarrar todo el contexto de los influencers, los microinfluencers, los influencers a gran escala y cómo lo puedes ir aterrizando. ¿Por qué? Porque dice que el 43% de los consumidores tienen más probabilidades de comprar un producto nuevo cuando aprenden sobre él de sus amigos en las redes sociales. Yo quiero tener lo que mi amigo tiene. Cómo nosotros podemos ir apoyando e incrementando el valor de las personas para que realmente nos dé el contexto de poder identificar que el 4 de cada 10,
consumidores puede llegar a despertar ese interés de querer comprar algo porque vio a algún amigo que ya lo tenía. Por eso es tan importante la gestión y la creación de las comunidades y cómo eso tú lo trabajas a través de la generación de mucho valor para que eso pueda generar contexto y poder apoyarte a ti, que el uso de las redes sociales, la creación de contenido, la generación de una gran comunidad, te permite a ti generar valor para con los demás. Espectacular estadística, gracias Nielsen. Vámonos con la estadística número 8. Alrededor del 47% de los mejores desempeños solicitan referencias de forma constante, en comparación con solo el 26% de los que no son de alto rendimiento. Y esta fuente lo que nos dice es HubSpot. Ojo, está hablando que el 47% de los mejores desempeños dice que siempre están pidiendo referidos, referencias de forma constante, mientras que el 26% de los que no son de alto rendimiento no lo están haciendo. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que 47%, casi 50% de los top producers hoy se están basando en estar pidiendo referencias constantemente. ¿Para qué? Para que la maquinaria, para que la planta de producción no deje de tener suficiente materia prima, que son los prospectos calificados, que nos están diciendo las estadísticas que hemos visto de que si alguien me está refiriendo, que si alguien me está llevando a la puerta, nos va a incrementar muchísimo la probabilidad de poder hacer un cierre. Y por eso es que las ventas relacionales lo que hace es tanta correlación. ¿Por qué? Porque si la gente está contenta, me va a referir. Si yo se lo pido y está contenta, me va a referir. Y eso es lo que estamos buscando de una manera muy importante para que lo podamos identificar y aterrizar. Uy, vámonos con la estadística número 9. Como lo estábamos viendo en la introducción, dice que en el 2007 se necesitaban 3.68 llamadas no solicitadas para alcanzar un prospecto. Hoy se necesitan al menos 8 intentos. La fuente es Potio. Tienes que saber que si tú no haces al menos 8 llamadas a un prospecto antes de que tú desistas, significa de que estás tirando dinero antes de que esa persona tenga la capacidad de poderte dar un sí o estoy interesado en continuar. ¿Por qué? Como lo hablamos en su momento con Ricardo Argüello, con la parte de Impact y de Sales Machine en su momento, a muchas veces requerimos hasta 12 contactos para que ese prospecto se convierta de prospecto a cliente. Hoy nos está diciendo Spotio que son al menos 8 intentos y eso tiene que tener bien claro. Antes tú al cuarto intento, quinto intento podías abandonar. Hoy no puedes abandonar hasta el noveno intento si fuera el caso de que tienes la certeza de que esa persona no está interesada, siempre y cuando hiciste una calificación idónea para saber que ese perfil se podía beneficiar de lo que tú estabas vendiendo, tanto sea tu producto o tu servicio. Estadística número 10. El 79% de todas las oportunidades de marketing nunca se convierten en ventas. Ojo, esta fuente la da Salesforce, uno de los CRMs más potentes a nivel mundial. Yo uso Pipedrive, si lo quieres me puedes pedir, pero bueno, de todos modos hay que reconocer que Salesforce es muy bueno. Pero dice que el 79% de todas las oportunidades de marketing nunca se convierten en ventas. Ojo, nos está diciendo que casi 8 de cada 10 leads que entran del marketing digital no se convierten en ventas. Eso también lo que nos está diciendo es que es cierto. 2 de cada 10 es un incremento en las ventas que debería hacer a través del marketing digital, pero significa que tengo que estar buscando también otras fuentes de prospección. Si quieres conocer más sobre eso, como te dije, ve a los episodios relacionados con la prospección, a las 7 fuentes de prospección que deberías de tú tener para poder generar, al desarrollo de tu marketing digital para que comiences a generar una marca, pero que estés en constante actividad y sobre todo que estés en una gran constante determinación de lo que has venido haciendo para que esto te genere mucho valor. ¿Por qué? Porque si tú no estás en constante desarrollo y búsqueda de nuevos prospectos, eso no te va a generar valor. Necesitas tener diferentes fuentes de prospección para que tú tengas la claridad de que siempre vas estándole metiendo materia prima a tu planta de producción. Y se los juro, eso es algo que hago mucho énfasis en el método VAR. Prospección, el hecho de que ustedes logren definir de la mejor manera a las personas, que ustedes tengan la certeza de poder identificarlo, el hecho de que ustedes tengan más prospectos les va a dar mayor probabilidad de más cierres. Clave, clave, clave. Ya vamos a la mitad, señoras y señores. Nos faltan todavía 10 estadísticas. No te despegues de esto porque está espectacular. ¿Nos vamos a dar un aplauso? Gracias, muchísimas gracias. Eso a mí me parece, pues la verdad que fenomenal poder tenerlo, el contexto de lo que hemos venido trabajando. Pero continuemos entonces con la estadística número 11.
Los mayores desafíos que enfrentan los vendedores de hoy en día: establecer urgencia, 42%, ponerse en contacto con prospectos, el 37%, y superar objeciones de precio, 35%. La fuente, HubSpot. ¿Qué nos está diciendo? Esos tres retos son los más fuertes que los vendedores están teniendo el día de hoy: establecer la urgencia, ponernos en contacto con los prospectos y superar objeciones de precio. Ojo, si tú estás manejando esto, estás teniendo una gestión impresionante. Y los tres temas los vemos en el método DAR. Los tres temas lo puedes aprender en el podcast. Los tres temas lo puedes aprender con coaching one-to-one conmigo. Los tres temas normalmente los estamos desarrollando: cómo generar ese sentido de urgencia, cómo poder ponernos en contacto con nuestros prospectos a través de herramientas como la Elevator Pitch, que también tienes un episodio dedicado a esa gran herramienta, y cómo nosotros podemos gestionar las objeciones específicamente en el contexto de precio para que tú puedas seguir adelante con tu proceso de la venta. Vital que lo sepas hacer, porque son de los grandes retos que los vendedores hoy estamos sufriendo, y que si tú no sabes cómo aprender y superar estos obstáculos, estás tirando dinero. Vámonos con la estadística número 12. El 44% de los vendedores se rinden después de un seguimiento. La fuente, Scripted, nos está diciendo que casi el 50%, casi, o sea, estás hablando de que más de 4 vendedores de 10, cuando hacen un seguimiento, cuando estábamos hablando de que al menos requerías casi 5 seguimientos después de la entrevista en ventas, el 44% de los vendedores dicen: esta persona no quiere, sencillamente voy a seguir adelante, y dejan tirado dinero. ¿Qué es el gran problema? Como yo lo he dicho, si tú dejas de dar un seguimiento o no tienes una manera de hacer un closure o un cierre en el que tú dejes el balón en la cancha del prospecto, muchas veces puede pasar que alguien le pregunte: oye, ¿por qué no cerraste con el puto amo? Es que lo que pasó es que él ya no me dio seguimiento, y yo no estoy dispuesto a arriesgar mi marca de esa manera. Por eso es que lo mismo te digo a ti: el seguimiento lo tienes que hacer constantemente, seguimiento de valor, y sobre todo no caer dentro de estos 44% de los vendedores que se van a rendir después de un solo bendito seguimiento. Por eso es importante de que tú tengas la certeza de que tienes que hacer al menos 5 seguimientos, posiblemente después de la entrevista en ventas, para que tú puedas llegar a una toma de decisión. Y sobre todo, si estábamos hablando de que uno de los grandes obstáculos es generar ese sentido de urgencia o generar esa urgencia, va a ser muy importante que hoy las personas se toman más lento la toma de decisiones, salvo que realmente tengas la habilidad de poder despertar esa urgencia. Por eso es tan importante que logremos ir desarrollando estas grandes competencias comerciales que te van a permitir a ti poder ir identificando y generar mucha más plata en el camino. Vámonos con la estadística número 13. El 40% de los correos electrónicos se abren en dispositivos móviles primero, y la pantalla móvil promedio solo puede ajustar 4 a 7 palabras como máximo en el asunto. Y esto nos la da la fuente de Contact Monkey. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que tener la mayor certeza de cómo estructurar los asuntos o el subject de nuestros correos para que sea atractivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el 40% de los correos electrónicos se abren en dispositivos móviles. El dispositivo móvil hoy es una de las fuentes principales de consumo en comercio electrónico y navegación a nivel mundial. Lo que está diciendo es que tú tienes que aprender a cómo quepo en la pantalla del dispositivo. Entonces todo lo tienes que hacer pensando de que hoy muchos de los consumidores, y poco a poco va a ir incrementando esto, usan el dispositivo móvil para hacer todo el contexto de su trabajo, y tenemos que ser lo más hábiles posibles para poder sobresalir frente a los 12,544, hipérbole utilizada, correos que van a recibir los prospectos, y como el mío sí lo van a abrir porque les llamó la atención. Muy importante que logres identificar esta estadística para que no cometas errores en que pongas asuntos muy largos o que no llamen la atención, para poder evitar de que pierdas ventas. Vámonos con la estadística número 14. Dice que los mejores días para llamar son los miércoles y jueves de 6:45 a 9 a.m. y de 4 a 6 p.m. La fuente Ring Lead, que nos está diciendo que hoy deberíamos de estar enfocando nuestras llamadas y nuestros seguimientos o propuestas en miércoles y jueves de 6:45 a.m. a 9 a.m. y de 4 a 6 p.m. Dato muy curioso para que tú vayas identificando cómo están los tiempos de tu industria y saber si estas son horas doradas, horas plateadas, y cómo las puedes convertir en dinero. Es muy importante esta estadística para que tú la vayas aterrizando y puedas comenzar a compararlo con tu industria.
Estadística número 15. Dice que la adopción de un sistema CRM aumenta las ventas hasta un 28%. La fuente, el bendito Pipedrive CRM, que te voy a dejar también en la descripción de este episodio cómo tú puedes comenzar a utilizar Pipedrive, porque Pipedrive te regala 14 días. Yo te regalo 16 días más para que tengas 30 días de uso del CRM y comiences a realmente enamorarte y el por qué el CRM me encanta. Dice, aquí es donde es importante el sistema del CRM que estás utilizando. Pipedrive, como está mencionado, es líder mundial y está construido por equipos de ventas para equipos de ventas, para opiniones de los usuarios y satisfacción al cliente y la facilidad de uso. Es demasiado user-friendly. Tú lo puedes probar, como te estaba mencionando, durante 30 días si le das clic al enlace que te voy a poner en la descripción de este episodio. El CRM aumenta hasta un 28% de más ventas. Si tú comienzas a incrementar ese 28% o a cerrar casi 3 clientes más y multiplícalo por el ticket promedio que tú estás haciéndolo, comienza a determinar cuánta plata te vas a estar metiendo en la bolsa si tú comienzas a tener un orden y estructura a través del uso de un CRM. Uy, ya vamos caminando, ya vamos ahorita llegando a la 16 para que podamos ir aterrizando este gran contexto, pero sí ha sido un episodio en el que pensé que iba a ser un poquito más corto, pero no importa, vamos todavía por el minuto 25 por ahí aproximadamente. Ha sido un episodio en el que hemos compartido muchísimo y en lugar de estarle metiendo cosas y aquí más lechuga dirían, sigamos mejor con la estadística número 16. El 73% de los ejecutivos prefieren trabajar con profesionales de ventas referidos por alguien que conocen. La fuente, IDC. Ojo, prefieren trabajar con profesionales de las ventas referidos por alguien que conocen. No solo es un producto, sino es decir, ok, quieres comprar un bien inmueble, te voy a recomendar a esta empresa, pero específicamente ve y habla con Diego. Quieres comprar o entrenar a tus equipos en ventas, yo te voy a referir a Fan Consulting, pero específicamente habla con Diego. ¿Por qué? Porque eso te va a dar a ti la mayor certeza de poder tener toda la información para que realmente tú puedas ir generando mayor valor. 73% de los ejecutivos, si les están refiriendo a un profesional de las ventas con nombre y apellido, eso sí significa de que la preferencia va a incrementar la probabilidad de cierre. Eso es muy importante para que tú trabajes en tu marca y que la gente sepa que lo que estás haciendo está generando impacto. Estadística número 17. El 55% de los compradores B2B buscan información en las redes sociales. La fuente, Blender, que está diciendo el 55% de los compradores B2B buscan información en las redes sociales. Aquí me ha pasado mucho con algunas empresas que me dicen, no, es que yo no quiero enfocarme en Instagram porque la verdad que soy una empresa, me quiero ir a LinkedIn. Estoy de acuerdo, me gusta mucho LinkedIn. Pero ojo, los tomadores de decisiones scrollean en Instagram y en TikTok también. Así que no hay que quitar el contexto de que las redes sociales hoy es identificar dónde está tu usuario, quién es tu avatar, cómo consume contenidos, cómo lo hace y cuándo lo hace para que tú puedas identificar cuáles son los canales ideales para que tú puedas realmente compartir esa información. Y como dice Blender, el 55% de los compradores B2B, business to business, empresa a empresa, buscan información en las redes sociales. Si tú no estás en redes sociales, posiblemente la probabilidad de que seas tú el elegido para que comience un proceso de venta no va a ser muy alto. Así que comienza a desarrollar bien tu marca, tu ecosistema, para que esto comience a generar mayor valor. Vayámonos a la estadística número 18. Los representantes más exitosos utilizan términos que inspiran confianza, como ciertamente, definitivamente y absolutamente 5 veces más que los que son de bajo rendimiento. Y la fuente también es de gong.io. Nos está diciendo que los representantes más exitosos utilizan estos términos como ciertamente, definitivamente y absolutamente 5 veces más que los bajos rendimientos. Y es lo que te digo, definitivamente la decisión que tú puedes tomar es la idónea. ¿Por qué? Porque tú has tomado la decisión y absolutamente correcta de poder determinar cómo ciertamente cuando tú termines el entrenamiento vas a poder incrementar tu productividad. ¡Boom! Comienzas a utilizar la manera en que cómo estamos hablando. Y ojo, eso también lo estaba hablando yo con una de las empresas de bienes raíces, en que no es que no sepamos vender, es la manera en que nos comunicamos, hasta la manera en que cómo nosotros nos estamos comunicando con nuestros vendedores nos va a generar muchísimo más valor de cómo realmente conectamos. Por eso mismo es importante que tú comiences a desarrollar y a consumir contenido para que tu
vocablo sea lo mejor posible o mejorarlo idóneamente, como a mí me pasa, que tengo que seguir escuchando y leyendo para que todo eso pues genere valor en el contexto de lo que estoy haciendo contigo. ¿De acuerdo? Vámonos a las últimas dos estadísticas. Estadística número 19. El 79% de los vendedores logran su cuota mediante técnicas de ventas sociales. La fuente, Microsoft. Lógico, ventas relacionales, cómo conectas con otras personas, cómo eres más social, cómo realmente tú puedes determinar que tú estás en contextos donde la gente confía en ti y tú estás aprovechando y apalancándote en ese contexto para poder monetizar. Yo no digo de que siempre estemos vendiendo, aunque siempre estamos vendiendo, pero es la manera de cómo tú aprendes a escuchar, a levantar información y sobre todo a generar diagnósticos para que a través de una conversación social tú puedas generar una mayor correlación de lo que estás buscando. Y eso me parece a mí trascendental para que lo podamos ir haciendo y que el 79% según Microsoft logran su cuota mediante técnicas de ventas sociales. Eso es muy importante. Ojo, escucha la última estadística, estadística número 20. Dice que actualmente en promedio las personas están haciendo 33 llamadas al día y esto es menos que las 38 llamadas que la gente estaba haciendo en el 2012. Fuente for Entrepreneurs, que significa que hoy que requerimos más llamadas, que requerimos más seguimientos, que requerimos más contactos, estamos haciendo menos llamadas. ¿Qué es lo que está significando? La gente está desesperada porque no sabe estas estadísticas y pretende creer que con lo que estaba haciendo hace algunos años, hoy le va a funcionar. Estamos hablando que con más de 10 años de diferencia estamos haciendo menos llamadas cuando hoy el teléfono es una de las principales herramientas de cualquier vendedor o vendedora de alto rendimiento utilizado de una manera inteligente. Y así como así, llegamos al final de este episodio, pues como les mencioné, era un episodio que posiblemente podía llegar a haber sido corto, nos mantenemos en el promedio de los 30 minutos, estamos hablando de un episodio de 30 y tantos minutos que nos puede generar muchísimo valor, pero sobre todo el poder tener el contexto de que hablamos de 20 estadísticas hoy que te van a ayudar a vender más en el 2023. Evalúalas, escúchalas, apúntalas, comienza a definir, pero sobre todo comienza a aplicar todo esto en tu bendito CRM, que espero que sea Pipedrive y que si quieres utilizarlo, clic en el link que te dejo en la descripción o escríbeme a @putoamo de las ventas para poderte dar más información sobre el CRM y todos los eventos que nosotros podemos llegar a estar teniendo en el transcurso del año. Así que, como me gusta cerrar a mí los episodios. Mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.